Hoy voy a trabajar exclusivamente sobre la definición concreta del peronismo. ¿Por qué? Porque Evita nos enseñó ya en el año 51, en su clase que daba como profesora de la Escuela Superior Peronista, la materia Historia del Peronismo, ella definió muy claro que los tres amores de todo peronista son la patria, el pueblo y Perón. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser predicador de ese concepto. ¿Por qué el concepto del amor? El amor vence al odio. Lo dice Comunidad Organizada y está en todas las encíclicas de la Iglesia. El amor vence al odio. Entonces el peronismo fundamentalmente es una doctrina política basada en la doctrina social de la Iglesia y en el Evangelio, en donde el amor es la clave, el centro de gravedad de toda la filosofía cristiana. El peronismo es el movimiento político en el mundo que en su doctrina absorbe toda esa filosofía cristiana del amor. Entonces, por eso Evita define que los tres amores de todo peronista son la patria, el pueblo y Perón. Entonces, en la lucha política, uno se encuentra con personas que aman a la patria como nosotros, que son compatriotas. Entonces hay que sumarlos a la lucha. Hay personas que aman al pueblo como nosotros, son compañeros de la causa popular. Pero la definición de peronista es precisamente amar a Perón. Ahí está la diferenciación clave. Cuando muchas veces se discuten matices en la confrontación interna, siempre cuando dicen vos tenés el peronómetro, no, el peronómetro es amar a Perón, el mayor amor a Perón. Y fíjense que en el último discurso que nos dio Perón en la Plaza de Mayo, el 12 de junio del 74, 20 días antes de su paso a la inmortalidad, el 1 de julio, el 12 de junio, ¿qué dijo? Además de lo que siempre recordamos, llevo en mis oídos, en mi retina, la música y la palabra del pueblo argentino, dijo: mi único heredero es el pueblo. Mi único heredero es el pueblo, muy tajante. Entonces, ustedes y cada uno de nosotros y todos los que se asumen como peronistas, tienen que preguntarse, bueno, si yo soy parte del pueblo y soy peronista, ¿cuál es la herencia que me dejó Perón? ¿Qué nos dejó? La herencia que nos dejó Perón es su legado, es su pensamiento, su palabra, su ejemplo de vida, su ejemplo de gobernante, la manera de relacionarse con los propios, con los aliados, con los opositores, con el mundo. Entonces, eso es lo que yo defino como el evangelio político. Algunos dicen doctrina, yo le llamo el evangelio político que nos dejó Perón. ¿Por qué? Porque los evangelios, de los 4 evangelistas que escribieron los evangelios los escribieron después de que nuestro Señor Jesucristo partiera al cielo, a estar al lado de su Padre. Entonces después, los evangelistas escribieron de su puño y letra lo que vieron, relataron la vida de Jesús, desde que nació, su vida, sus milagros, su prédica, lo que nos enseñó el pueblo, el sermón de la montaña, su padecimiento, la pasión, cómo murió, cómo resucitó. Todo eso está escrito en el Evangelio. Y es todo que los domingos, cuando uno va a misa católica, se lee un pasaje del Antiguo Testamento y se lee una lectura de alguno de los evangelios, de los 4 evangelistas, se lee una parte de la vida de Jesús. Entonces el sacerdote predica, tomando en cuenta esas 2 lecturas,
predica y adapta ese pensamiento religioso del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo adapta a la luz de los signos de los tiempos. Entonces, todo peronista, en una de sus definiciones de conducción política, el general nos enseñó que toda revolución necesita de miles y miles de predicadores, como también de realizadores. Entonces, cada uno de ustedes tiene que aspirar a ser un predicador y un realizador del pensamiento, palabra, vida y obra de Perón y Eva Perón. Entonces, eso es lo que nosotros venimos o tratamos de inculcar a los compañeros para que cada uno se preocupe por amar a Perón todos los días. Y amar a Perón todos los días significa recibir su herencia. ¿Cuál es su herencia? Como les dije, todo el pensamiento, toda la palabra, toda la vida, que uno puede leer o ver documentales, ver sus discursos, a los trabajadores, a los militares, a los economistas, a la Iglesia Católica, al mundo entero. Entonces está todo dentro de Perón y de Eva Perón. Entonces, amar a Perón significa conocerlo, estudiarlo, analizarlo, hacerlo carne y predicarlo. Porque saber la doctrina, conocer a Perón y no predicarlo es como uno... Vieron con el católico y dice, esta es la luz de Cristo, y la luz de Cristo hay que distribuirla, hay que llevar luz. Bueno, así como los católicos cantamos, esta es la luz de Cristo, nosotros los peronistas tendríamos que cantar, esta es la luz de Perón. Entonces, por eso es fundamental mis charlas, simplemente es inculcarles en ustedes la preocupación y el deseo que cada uno de ustedes estudie a Perón. Estudie, lo lea, lo analice y tome nota, tome apuntes. Yo lo único que trato de ponerle la pelota en la cancha, pero el que tiene que jugar el partido, el que tiene que entrenarse y hacer ejercicios para ser cada día mejor jugador en la cancha es cada uno de ustedes. Yo simplemente le digo, muchachos, hay que preocuparse por estudiar, leer a Perón, porque eso es lo que realmente nos da la fuerza espiritual para transcurrir en la vida política. Y a su vez, la vida política se traduce en términos electorales. Entonces, cuanto mejor preparados estemos desde el punto de vista del conocimiento del peronismo, mejor vamos a poder dialogar, predicar nuestra lucha y tratar de convencer a los ciudadanos que voten al peronismo. Por eso, cuando hoy atravesamos una situación donde precisamente por los dirigentes peronistas abandonar este estudio de Perón, porque hay una cosa que es muy concreta que quiero que lo tengan en cuenta siempre. Cuando la Revolución Libertadora y el poder mundial desplazó a Perón en el 55, del 55 al 73, atravesamos varios periodos de la resistencia y era difícil estudiar, leer a Perón, asumirse como peronista. La Libertadora, el 5 de marzo pasado, se cumplió un nuevo año del famoso decreto 4161, por lo cual la persona que le encontraba libro de Perón, foto de Perón y Evita, alusión al peronismo, al justicialismo, a sus obras, podía ir preso mediante ese decreto. Fíjense que ya prácticamente se cumplieron 80 años de la Libertadora y el decreto 4161, el plan Conintes, es la muestra de que 80 años de persecución al peronismo. Ahora, eso hasta el 73. Del 73 al 76 gobernó el peronismo, pero había situaciones de violencia política, enfrentamiento entre los que decíamos la patria peronista y los que hablaban de la patria socialista.
Perón, cuando llegó al país el 20 de junio del 73, al otro día dijo: somos lo que las 20 verdades dicen. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina. Entonces ahí Perón marcó la pauta concreta, las 20 verdades, que es una parte de todo el desarrollo del pensamiento de Perón. Pero las 20 verdades son como los 10 mandamientos para un cristiano, para un católico. Entonces, dijimos el 76, nos vuelven a golpear en el 24 de marzo del 76. O sea que este año cumplimos, el 24 de marzo, cumplimos 50 años. O sea, como dijo el doctor González, que fue al 24 de marzo, era el secretario legal y técnico de la presidencia y secretario privado de Isabel Perón, González escribió un libro sobre el 24 de marzo y él termina el libro diciendo: el 24 de marzo del 76 comenzó el genocidio y devastación de la Argentina. Eso es el 24 de marzo del 76. Genocidio y devastación de la Argentina. Entonces la discusión es que si son 30.000, 8.000, 20.000, lo que sea, es la parte humana, física, pero la devastación de la Argentina empezó y continúa al día de la fecha. Es todo un proceso histórico. Entonces, la lucha continúa y al peronismo lo quieren erradicar de la faz de la tierra. Eso es una verdad constante. Entonces, cuando en comunidad organizada, que es el discurso filosófico del peronismo, que Perón expresó en un congreso internacional de filosofía en Mendoza el 9 de abril del 1949, que se tradujo ese discurso filosófico en el libro Comunidad Organizada, uno de sus títulos de los capítulos del libro dice: el que está animado de una sólida verdad resiste cualquier mudanza. Entonces nosotros, todos nosotros, y cada uno de ustedes que tiene que ejercer la función de predicador, tiene que transmitirle a todos y cada uno de los compañeros peronistas que está animado a una sólida verdad resiste cualquier mudanza. Entonces, cuanto más absorbamos el pensamiento, palabra, vida y obra de Perón y Eva Perón, más vacunados estaremos contra cualquier infección. En el año 51, cuando se conformó el Congreso Constituyente del Partido Peronista en el Luna Park, el general les dijo a los asistentes: el movimiento es como el cuerpo humano. En el cuerpo humano, pelito hasta la uña de los pies, es todo el cuerpo humano. Y todo es importante. Y hay que cuidar a todo el cuerpo humano, desde el cabello, para no quedar pelado, hasta la uña de los pies. Una uña se encarna y nos hace difícil de caminar. Entonces, todo el cuerpo humano es importante, nada sobra. Muy bien. Y él dijo: el cuerpo humano puede morirse de dos formas. Y así como es el cuerpo humano, también nos puede pasar a nosotros en el movimiento. Entonces dice: una forma de morirse es una herida abierta, mal curada, me entra tierra, me entra un virus, una infección, y entra a subir la infección. Si no paro la infección, me tiene que cortar el brazo y después me puedo morir. Una forma de morirse, una infección que entra al cuerpo humano. Otra forma de morirse, ¿cuál es? Una célula del propio organismo que se convierte, se deforma, se convierte en una célula cancerígena y si no se detecta a tiempo se lleva al organismo. De esas dos formas, el organismo muere, morimos como seres humanos. Así nos puede pasar como movimiento peronista. Cuando hablamos de la infiltración al peronismo, son precisamente los que dentro de los 80 años, además de fusilarnos, perseguirnos, desaparecernos, también hubo intentos y seguirá habiendo intentos de infiltración
una unidad básica que no esté conformada, su dirigencia, su militancia, bien consolidada, puede venir alguien con mentalidad de infiltrar, de crear antagonismo y producir la división de la unidad básica. Así lo mismo pasa con el movimiento. La infiltración con doctrinas o teorías extrañas al peronismo. ¿Eso cómo se para? Diciéndole, amar a Perón. Perón es la vacuna. Es la única forma de parar la infiltración. ¿Y qué sería? ¿Qué sería una célula cancerígena? Un compañero que toda su vida fue peronista, nadie le discute su militancia, su historia peronista, su entrega al movimiento, pero algún día, por ahí, por poder, por plata, por alguna situación, escucha a otros sectores de poder internacional que lo compran, que lo rompen, y ese compañero empieza a convertirse en una célula cancerígena del movimiento, y si no se detecta a tiempo ese intento, o ese compañero que uno no puede negar que es su historia de lucha, pero hasta acá, pero si a partir de acá estás tomando o predicando cuestiones que no son que no es del peronismo, cuando muchas veces Guillermo habla de los progresistas, y bueno, los progresistas son por ahí compañeros que tienen larga historia de lucha peronista, pero por ahí se compraron la idiosincrasia progresista, socialdemócrata. Los socialdemócratas o progresistas en el mundo son los neomarxistas. Son aquellos que, cuando se les cayó el bloque de la Unión Soviética, Partido Comunista, dijeron, bueno, como Partido Comunista no podemos seguir operando. Se transformaron en progresistas, socialdemócratas. Eso se ve mucho en Italia. Y de Italia salen muchos portantieros, se vio eso mucho en Europa. Muchos europeos que abrevaban del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se cayó el muro de Berlín, dijeron, si no nos damos una vuelta, y se convirtieron en socialdemócratas, progresistas. Como también los liberales, cuando son demasiado liberales, ya no, ahora soy neoliberal. O sea, los neoliberales como los neomarxistas son posturas que se arropan de esa cuestión de neo para quedarse como modernos. En cambio, dentro del peronismo, los neoperonistas son compañeros, precisamente, como decíamos antes, que por ahí, un poco la máxima del neoperonismo, porque neoperonistas hubo siempre, inclusive durante la vida de Perón. En el 55 la Libertadora operó, pero había muchos que después del 55 empezaron a jugar como neoperonistas, ¿viste? Esa equivale del Bolsoneros, por ejemplo, que también decían había que enfrentarlo a Perón. O sea, Firmenich en su momento planteó enfrentarlo a Perón, y lo enfrentaron de una u otra forma. ¿Me entiendes? Son distintas variantes de lo que yo le llamo el neoperonismo. Y ojo, que eso hablamos de historia pasada, pero siempre va a haber intentos de neoperonizarnos, de transformar la doctrina peronista, que es una doctrina, la mejor doctrina en el mundo existente, nacida en el siglo XX, pero que va a trascender varios siglos. Porque como nosotros estamos basados en la doctrina social de la Iglesia ya lleva 21 siglos. Así que nosotros, estratégicamente, ustedes tienen que empaparse el peronismo para transmitírselo a sus hijos, a sus nietos, y que los nietos lo transmitan a sus hijos, que serían sus bisnietos, tataranietos. ¿Me entienden? O sea, que el mundo entero diga, ¿cómo puede ser que Perón se murió en 1974 y en el 2074 cumpliremos 100 años de la muerte de Perón, y el peronismo va a seguir existiendo, porque se va a seguir transmitiendo de generación en generación, leyéndolo
y transmitiéndolo boca a boca. Y fundamentalmente llevándolo a la práctica, en la función política. Bueno, entonces, este es el concepto fundamental que quiero que ustedes tomen como modelo a seguir. Muy bien, entonces, vamos a definir qué es el peronismo. Cuando alguien, ¿por qué, Chapo? ¿Cuál es el concepto del peronismo? Hablamos de las 20 verdades. Las 20 verdades escritas de puño y letra por el general Perón y presentadas en la Plaza de Mayo ante el pueblo argentino. Las 20 verdades. En el año 1950. Al cumplirse los 100 años de la muerte de uno de los padres de la patria, el general San Martín. Dentro de 25 años, hay muchos jóvenes acá, dentro de 25 años van a tener mi edad, más o menos. Entonces ustedes tienen que llevar la bandera. Dentro de 25 años, 2050, se cumplirán 200 años de la muerte del padre de la patria y 100 años de las 20 verdades. ¿Me siguen el concepto? Bien. Entre las 20 verdades está la número 14. La 14 dice muy claramente, y quiero que ustedes lo absorban, lo escriban y lo sepan, no de memoria, sino en su pensamiento, en todo su pensamiento, todos los días lo repiten. ¿Para qué? Para eso tenerlo siempre presente a mano, cuando hacemos campaña política, cuando hablamos con los compañeros, cuando hablamos con la gente que hay que persuadir que voten al peronismo. ¿Qué es el peronismo? Verdad 14. Es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Repito, verdad 14. El peronismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Eso tienen que hacerlo carne, así como cuando la gran mayoría de nosotros somos católicos. Los que no van todos los domingos a misa y van a alguna misa por recuerdo al general o por Evita, por algún compañero, no siguen la misa. Pero cuando el Padre convoca a rezar el Padre Nuestro, la gran mayoría de católicos conoce el Padre Nuestro. Bueno, yo les pido que esta verdad 14 la tengan muy presente y la repítanse permanentemente. Y en voz alta, hablando frente al espejo en su casa. De forma tal que el día que ustedes tengan que hablar o orar ante un grupo de compañeros, esa definición. El peronismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. En la definición, observen que Perón, acuérdense que son palabras escritas de puño y letra de Perón. Perón no puso nacional. No dijo una filosofía de vida nacional, popular. No puso la palabra nacional. Porque Perón, en su visión estratégica, esta definición del peronismo es para que la tome cualquier pueblo del mundo. Cuando Guillermo Moreno es el único dirigente que, mire que yo tengo muchos años de militancia, el único que habla que el peronismo, porque Evita decía, hasta que no quede un solo ladrillo que no sea peronista, pero eso un poco uno lo tomaba pensando en Argentina, pero el único dirigente peronista que habla que hay que peronizar el mundo es Guillermo. La única verdad es la realidad. Yo no, mira que tengo muchos años militancia en el peronismo y nunca escuché a ninguno que dijera hay que peronizar el mundo. Y por eso una
Por eso lo aplaudo. Y cada uno de ustedes tiene que tener ese concepto, peronizar el mundo. Pero no como una ideología imperialista, como pretenden aplicar el neoliberalismo, el liberalismo de Estados Unidos a todo el mundo. O como en su momento la Unión Soviética con el Partido Comunista pretendió hacer comunistas a todo el mundo. Nosotros queremos que los pueblos tomen el concepto del peronismo, de nuestra filosofía, y que lo adapten a su idiosincrasia, a su historia. No vamos a ir nosotros a establecer una internacional peronista. ¿Me siguen? Porque ese concepto, una nueva filosofía de la vida, a cualquier parte del mundo, cualquier pueblo africano, asiático, europeo, americano. Por supuesto que si es un pueblo islámico será una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente islámica. ¿Qué sé yo? El concepto es lo fundamental. Por eso este concepto lo tienen que tener muy claro y muy preciso. Para hablar, si tienen que hablar con un japonés, les preguntan, ¿qué es el peronismo? Y la segunda definición, tan o más importante quizás que la verdad 14, fue expresada en el artículo tercero, creo, segundo o tercero, de la ley 14.184, la ley por la cual se aprobó el segundo plan quinquenal de la nación argentina. El Perón asumió el gobierno el 4 de junio del 46. Duró 6 años, hasta el 4 de junio del 52. Y en ese primer gobierno se aplicó el primer plan quinquenal. Segundo mandato, 4 de junio del 52 a 4 de junio del 58. Entonces, en diciembre del 52, el general Perón mandó al Congreso de la Nación el proyecto de ley para aprobar el segundo plan quinquenal de la nación argentina, que se aprobó en diciembre del 52, para ser ejecutado desde 1 de enero del 53 a 31 de diciembre del 57. Entonces dice, enero, 53, 54, 55, 56, 57. Plan quinquenal. 5 años. Chicos, hay que buscar por PDF, y si lo voy a tratar de enviárselo a Walter para que lo distribuya. El segundo plan quinquenal es el desarrollo concreto y práctico de la doctrina peronista. ¿Por qué? Porque en el segundo plan quinquenal se define taxativamente al peronismo, doctrina justicialista, y se definen objetivos fundamentales, objetivos fundamentales o permanentes, objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos fundamentales o permanentes para cada área de gobierno: salud, educación, vivienda, deporte, política interior, política exterior, comercio interior, comercio exterior. Cualquier orden de la vida política está definida en el objetivo permanente de cada área. Los objetivos generales son aquellos objetivos que pueden durar varios planes quinquenales mientras que se busca el objetivo permanente. Y los objetivos específicos son las medidas a tomar durante el periodo del plan quinquenal. Como les dije, 1 de enero del 53, 31 de diciembre del 57. Fíjense, India, después de la revolución de Gandhi, y China, con la llegada de Mao Zedong al gobierno con el Partido Comunista Chino, 1949, ellos iniciaron planes quinquenales después de Perón, del peronismo.
Hoy China e India deben andar en el 13º. Hoy China, potencia hegemónica mundial. India en pocos años va a ser una potencia económica similar a la India, a China, o va a estar entre los 5 economías más grandes del mundo. Fíjense, a nosotros en el 55, así como a Maradona le cortaron las piernas, él dijo, también en el 55 fue el corte, porque para el poder mundial la Argentina era un problema. Si con Perón, su doctrina, sus planes quinquenales, Argentina hoy era una potencia mundial. Con nuestras riquezas, por ahí no teníamos la población de China o de India, pero teníamos el 8º país en superficie del mundo y todas las riquezas que tenemos. Fíjense que este país lo roban y seguimos de pie, parados. Fíjense si el peronismo hubiera gobernado con hoy en el 13º plan quinquenal, y si durante del 55 para acá, 70 años, aunque algunos gobiernos hubiéramos perdido, algunos gobiernos nos hubieran ganado otro sector, pero se seguían con los planes quinquenales basados en el peronismo, Argentina era potencia mundial de aquí a Júpiter. Así como nosotros armamos el Pulqui, el primer avión a reacción en el mundo, el más avanzado, hoy lo que estamos viendo con los misiles hipersónicos, Argentina hace rato lo hubiéramos tenido. Y todo lo que significa el poder nuclear, todo lo que estamos viendo ahora, Argentina hubiera sido una potencia mundial en serio. Por eso nos cortaron como nos cortaron en el 55. Adóptese como doctrina nacional, votada por el pueblo argentino, la doctrina justicialista, que tiene como objetivos permanentes la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Objetivos permanentes, mediante la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, armonizando los derechos del individuo con los derechos de la sociedad y los valores materiales con los valores espirituales.